Juan capítulo número 10. Esta es una semana donde vamos a estar recordando, esta es la Semana Santa, donde vamos a estar recordando la muerte de Cristo. Claro que era un propósito de Dios, un propósito del Padre enviar a su Hijo para que Él pagara el precio, muriera en una cruz, diera su vida por nosotros, se entregara Él a la muerte. Pero quiero en esta mañana que vayamos y veamos si todo era un propósito de Dios, pero que veamos esta mañana cuáles eran los motivos que movían a la gente para hacer todo lo que hicieron sobre Cristo en aquel momento. Juan capítulo número 10, versículo número 22. Dice la Escritura que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Obviamente en Jerusalén se celebraba la fiesta de la Pascua, pero este no es el tiempo de la Pascua, este es el tiempo de la dedicación. Y dice ahí en el mismo versículo número 22 que era invierno. Esta fiesta de la dedicación era una fiesta, lo que nosotros conocemos ahora en los tiempos allá de diciembre como el Hanukkah. A eso se refiere, la fiesta de la dedicación. Versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron. Otra cosa que es bien interesante notar en estos casos, cuando tú ves, por ejemplo, en este evangelio se repite una y otra vez, cuando habla de judíos, que no son todos ellos en Israel el pueblo judío. Claro, es el pueblo judío, pero cuando hacen esta referencia, lo rodearon los judíos, se están refiriendo a los principales del templo, se están refiriendo a los gobernantes, se están refiriendo a los religiosos del tiempo, de aquel tiempo, a ellos se está refiriendo. Le rodearon los judíos mientras que el Señor Jesús andaba por el templo, dice que en el pórtico de Salomón, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a molestar? ¿Nos vas a tener inquietos? ¿Hasta cuándo vinieron a reclamarle al Señor Jesucristo? Si tú, le dijeron, si tú eres el Cristo, el Mesías, el que Dios enviaría, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y veamos ahora la respuesta del Señor Jesucristo. En el verso número 25, estamos leyendo Juan 10. Ya se los he dicho y no creen. Pero en la siguiente línea, en lo que viene enseguida, nos vamos a dar cuenta la manera en que se los estaba diciendo. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo abiertamente. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador? Ya se los he dicho, pero ustedes no creen. ¿Y cuál es la manera en que se los había dicho? No fue con palabras, dice, las obras que yo hago, los milagros, las señales, los prodigios, los milagros que el Señor Jesús venía haciendo. Esos venían confirmando quién era Él. Así como lo estudiamos hace unas 2 o 3 semanas, que cada señal, cada milagro que se realiza en el nombre de Jesús, gracias a Dios por el milagro. Gracias a Dios por la bendición de un milagro que se recibe. Pero por encima de todo, gloria a Jesús. Él es Dios, Él es el Rey, Él es el Señor. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellas están hablando de mí. Ellas respaldan quién soy yo, de dónde vengo yo. Dice la Escritura, Juan era una antorcha que ardía, iluminaba con su testimonio, porque él era el que venía delante del Cristo, delante del Mesías, presentándolo a todo mundo. Y Jesús, refiriéndose al Bautista, a Juan, dice, él era una antorcha que ardía. Pero también dice enseguida, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan el Bautista. Las obras que yo hago,
Esas obras están dando testimonio. ¿Quién soy yo? El problema en aquel entonces y el problema aún hasta el día de hoy es que Jesús, el Señor Jesús, es una persona que incomoda, es una persona que pone incómoda a los no creyentes, es una persona que, dice la Escritura, es una piedra, es una roca de tropiezo, es una piedra que hace caer. El problema que ellos tenían es como en otro lado de la Escritura donde dice, ¿y de dónde saca esos milagros? ¿De dónde le viene esa sabiduría? Esa es la palabra que usaron, ¿de dónde saca esas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿Qué no es el hijo de José, el hijo de María? ¿Que esos hermanos no están aquí con nosotros? Era imposible para ellos pensar que aquel que caminaba entre ellos tenía algo de divino en él. Veían al carpintero, veían al que jugó con ellos en la infancia. Ese es el problema. Y es el problema que se vive hoy en día. Jesús es incómodo para los que no creen. Y es tan incómodo para políticos, gobernantes, luego gentes que están en las finanzas, que lo sacan de las escuelas, lo sacan de las salas de justicia, lo sacan de las cortes. No lo quieren, incomoda. Dice la Escritura, la piedra, esa piedra que es piedra de tropiezo, piedra que hace caer, esa piedra que es el cimiento, la principal piedra del ángulo, es la piedra que desecharon. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que la gente lo rechaza? El problema es Jesús. El nombre, tan solo el nombre, incomoda a la gente, los pone inquietos, no lo pueden aguantar. Juan 10, verso 30. Y luego, después de que está diciendo las obras que yo hago, esas obras hablan de mí, confirman quién soy yo, todavía les dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, los religiosos, los gobernantes, aquellos que formaban parte de la élite ahí en Jerusalén, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Una de las cosas por las que la gente quería matar al Cristo, una de las cosas por las que se termina matando a Jesús en una cruz, crucificándole, una de ellas es, el enviado del cielo es una piedra de tropiezo. El enviado del cielo es una persona que incomoda. Su solo nombre pone inquietos a la gente y tomaron piedras para matarle. Pero Él es el que Dios ha puesto. Es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, tiene al Padre. El que honra a Jesús, honra al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente ninguno, puede venir al Padre sino a través de Él. Jesús, la roca eterna, la roca de tropiezo, la roca que es desechada y que pone inquieta a la gente. Tomaron piedras para querer matarlo. Muy bien, vamos a la siguiente razón por la que la voluntad era de Dios que el Cristo muriera en una cruz, el Padre, pero la motivación de las personas es lo que estamos viendo en este momento. Ahí mismo, en el Evangelio de Juan, ahora vamos al capítulo número 11, en el verso 45. Si en tu Biblia hay un título, como en la mía hay un título antes de empezar el 45, dice, el complot, la conspiración
para matar a Jesús. Versículo número 45. Se está refiriendo en este momento al tiempo cuando Lázaro fue resucitado. Las dos hermanas, Marta y María, enviaron al Señor Jesucristo a que viniera y tocara a Lázaro. Lázaro estaba muy enfermo, pero el Señor Jesús, con todo propósito, llega después de la muerte de Lázaro y Lázaro fue resucitado. Entonces dice la Escritura, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, para darle el pésame, para llorar con ella, para consolarle, para estar con María en ese tiempo del dolor después del fallecimiento de Lázaro, su hermano. Después de que vieron cómo el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, dice, habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús. Vieron cómo aquel que ya tenía 4 días en un sepulcro, aquel que dijo la hermana, Señor, ¿qué vas a hacer? Porque el Señor dijo, muevan la piedra, retiren la piedra, quiten la piedra, abran el sepulcro. Y dijo la hermana, Señor, ya tiene 4 días, ya es de 4 días, ya hiede, ya el cuerpo está en completa descomposición. Y vieron estas personas lo que hizo el Señor Jesús resucitando a Lázaro, creyeron en Él. Creyeron. Todas esas señales, todos esos milagros están gritando quién es Jesús. Él es el enviado del cielo. Todo milagro, toda señal en el nombre de Jesús confirma, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Él es el que está puesto por juez de vivos y de muertos. Entonces, cuando vieron lo de la resurrección de Lázaro, esas personas creyeron en Él. Pero algunos de ellos vieron lo que pasó, seguramente se quedaron asombrados, maravillados de lo que sucedió y fueron a los fariseos, fueron nuevamente con los religiosos, con una de las sectas de los religiosos, fueron con los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Yo te pregunto, si a ti te dijeran que un milagro se está dando, si a ti te dijeran, ahí está una persona que se llama Jesús y se levantó uno de entre los muertos, lo primero preguntarías, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es que pasó eso? ¿Había más gente? ¿Cuántos eran? ¿Tú lo viste con tus propios ojos? Etcétera. Pero fíjense bien, vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, reunieron a los gobernantes y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Aquellos que estaban encargados del templo, aquellos que estaban encargados de su religión, aquellos que estaban encargados del servicio del templo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Que el propósito del templo no era llevarlos a Cristo, no era llevarlos a Dios. Ahora ahí está Cristo haciendo las señales que correspondían como Cristo, como Mesías, como el Salvador, gritando, Él es el enviado del cielo. Pero no pueden pensar en Cristo como el Salvador. Ellos siguen pensando en su religión, siguen pensando en sus modos, en sus maneras. Ellos están tratando en sus propias fuerzas de alcanzar a Dios. Y otra vez Jesús les incomoda. Jesús les estorba. Es la piedra de tropiezo. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Este hombre hace muchas señales. 48. Si dejamos que esto corra, si lo dejamos así, todos van a creer en Él, todos se van a ir tras Él. ¿Y qué es lo que están tratando de entender?
Nadie va a querer venir al templo, nadie va a querer venir a nuestros servicios, nadie va a querer venir a este lugar. Todos se van a ir tras de él y nosotros se nos va a acabar esto que estamos haciendo. El negocio, porque no es algo que no se sepa, que no se conozca. La vida de aquellos sacerdotes era una vida de gran opulencia. Eran riquísimos. Aparte ahí tenían toda una cadena, tenían toda una organización de negocio dentro del templo. ¿Qué haremos si esto sigue así? Si lo dejamos continuar, todos van a creer en él. Y van a venir los romanos y van a destruir nuestro lugar santo, porque Jerusalén y todo Israel estaban bajo el gobierno de Roma. Pero Roma era un gobierno muy inteligente. Ellos estaban por encima, los dejaban que ellos se gobernaran solitos, pero ellos checando desde arriba, que nada se saliera de control. Todos se van tras él. Este templo, todo este servicio, que forma parte importante, parte medular de la vida de Israel en ese momento, se va a acabar. Y van a venir, van a destruir el lugar santo y van a destruir nuestra nación. ¿Por qué mataron a Cristo? Por su religión. Cristo, como lo has oído en tantas y en diferentes ocasiones, no es una religión. Una religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios, por acercarse a Dios. Cristo es el medio de establecer una relación con el Padre. No religión, una relación con el Padre. Exactamente. Nicodemo, de la misma manera, en una ocasión viene y se presenta con el Señor Jesucristo y le dice al Señor Jesús, Nicodemo, formando parte de este grupo que gobernaba Israel, se acerca y dice, sabemos que has venido de Dios. Vieron la señal y en vez de pensar, se nos acaba el negocio, va a terminar en nada nuestra nación. ¿Qué va a pasar con este lugar? La señal está gritando, Él es el Cristo, Él es el Salvador. Hay que ir tras Él. Él es el que nos va a llevar al Padre. Y le dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer esas señales, esos milagros que tú haces, si Dios no estuviera contigo. Esas señales están gritando, tú eres el enviado del cielo. ¿Qué era entonces la motivación de esta gente para matar a Cristo? La motivación de esta gente era su religión, la organización que tenían por ahí. ¿Cuántas religiones hay ahora en el mundo? ¿Cuántas religiones te puedes encontrar en el mundo? Pero Cristo no se trata de una religión. Cristo es el puente donde se inicia una relación con Dios el Padre. Evangelio de Juan, capítulo número 12. Vimos entonces Jesús, la piedra de tropiezo. Vimos entonces que otra razón para matar a Cristo es, pues nos va a acabar con esta organización, con este negocito, se nos va a acabar porque todos se van a ir tras él. Vamos a ver una tercera opción. Y esta también tiene que ver con lo económico, pero es algo muy personal. Juan capítulo número 12 y estamos viendo ahora el versículo número 1. 6 días antes de la Pascua, esa última Pascua que nosotros estaremos celebrando la última cena ahora en estos días de esta semana. Estamos celebrando Semana Santa, estamos recordando las cosas que sucedieron. Y hoy con este mensaje, ¿cuál sería la razón de en cada corazón para querer matar a Cristo? Obvio,
Así lo tenía dispuesto el Padre, pero hay motivaciones en cada corazón. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Betania, un pueblito, una aldea en las afueras de Jerusalén. Betania estaba en camino, cerquita de Jerusalén. Normalmente cuando el Señor Jesús visitaba Jerusalén, normalmente se quedaba en la casa de Marta, María y Lázaro, que estaba en Betania. Ahí era donde se quedaba el Señor. Y día tras día iban a Jerusalén, se presentaban en el templo y regresaban. Y ahí es donde ellos pernoctaban, pasaban la noche. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había sido resucitado, el que había estado muerto, y a quien Cristo había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Y una de las hermanas de Lázaro, Marta, era la que servía en aquella cena. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados con Jesús a la mesa. Entonces María, la otra hermana de Lázaro, mientras que Lázaro está sentado con el Señor, Marta está tendiendo la mesa, sirviendo, y la otra hermana, María, tomó una libra de perfume de nardo puro. Dicen los enterados, los conocedores, que se habla entonces de un perfume. Es un aceite perfumado de un precio muy caro. Era algo realmente muy especial. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor Jesucristo. Es decir, con aquel perfume, un aceite perfumado, que es la manera como se perfumaban ellos, luego lo usaban en el pelo. Dice que toma de aquel perfume y está ungiendo los pies del Señor Jesucristo. Y luego, después de que ungió los pies del Señor Jesús, con sus mismos cabellos, los enjugó, le secó los pies. Y la casa aquella donde se estaba celebrando aquella cena se llenó del olor del perfume. Al ver esto, nos vamos a Mateo 26, 8. Si quieres, quédate en Juan. Yo te voy a leer ahora Mateo 26, verso 8. La casa se llena con aquel olor. Vieron a aquella mujer lo que está haciendo, ungiendo los pies del maestro, secándolos, enjugándolos con su propio cabello. Y dice Mateo 26, 8, cuando los discípulos, sus discípulos, ¿quiénes? No fueron los judíos, los sacerdotes, los religiosos. No fueron ellos, fueron los que le acompañaban, los que estuvieron viviendo con él en todo su ministerio. Al ver esto, los discípulos se molestaron, se enojaron y dijeron, ¡qué desperdicio! ¿Por qué hace esto esta mujer? ¿Por qué está haciendo eso? ¡Qué desperdicio! Verso 9. Ese perfume podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres ese dinero. En vez de usarlo para ungir los pies del maestro, en vez de desperdiciarlo de esa manera, lo hubiéramos vendido y aquello con lo que hubiéramos recuperado nos hubiera servido para darlo a los pobres. Si nos regresamos al Evangelio de Juan, en el capítulo número 12, ahora llegamos al versículo número 4. Y dijo uno de los discípulos, entre todos aquellos que hablaban del desperdicio y de que se había mal usado aquel perfume, dijo uno de sus discípulos, específicamente Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que luego había de entregar al Señor Jesucristo. Versículo número 5. ¿Por qué mejor no vendimos el perfume? Y lo hubiéramos vendido, agrega él, por 300 denarios. Estaba muy enterado. Realmente la mente de Judas era una mente
muy calculadora. ¿En qué sentido? En calcular las cifras, en calcular los precios. Estaba muy entendido de las cuestiones mercantiles, comerciales. Si Mateo era un cobrador de impuestos, Mateo no dijo nada. No hizo el cálculo. Este es el que está diciendo, a puro ojo, dijo, ese perfume lo hubiéramos vendido. ¿Y saben qué? Hubiéramos sacado 300 denarios y eso se lo hubiéramos dado a los pobres. Pero dijo esto Judas, verso 6, no porque tuviera cuidado de los pobres, no porque le importara la pobreza, no porque le importara el hambre de los pobres, no por eso, sino porque era ladrón. Él es el que termina entregando a Cristo y él era el encargado de manejar la bolsa, el dinero. ¿De qué se sostenía el ministerio del Señor Jesús? Iban de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio. El trabajo de la pesca, el trabajo de la carpintería quedó atrás. Ahora lo que se está haciendo es predicar el Evangelio. Y no decimos que posiblemente, como en este caso, como en el caso anterior que veíamos, que le están dando una cena al Señor Jesucristo. Pero dice la palabra que las personas, especialmente las mujeres, sostenían con sus bienes el ministerio del Señor Jesucristo y tenían una bolsa y tenían un tesorero y precisamente el tesorero era Judas. Y dijo esto Judas, lo podíamos haber vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres porque era ladrón y él manejaba el dinero y sustraía, cogía, tomaba de esa bolsa para él mismo. Nos regresamos a Mateo, capítulo 26, verso 14. Ustedes quédense en Juan si gustan, yo se los voy a leer. Entonces Judas, después de que sucede esto, inmediatamente después de esto, es tanto que lo que le golpea el corazón, es tal el impacto, ¿por qué desperdician ese perfume? Es tal el coraje que tiene Judas, que lo que hace inmediatamente después, dice la palabra. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los voy a entregar. Y ellos le asignaron, ellos le dieron, le entregaron 30 piezas de plata. Número 1, ¿cuál es la razón por la que se termina matando a Cristo? Jesús, la piedra de tropiezo. Jesús, Él es el camino al Padre. Número 2, la religión. Olvídate de la religión. La samaritana le preguntó al Señor, ¿dónde, Señor, es que hay que adorar al Padre? ¿Allá en Jerusalén o aquí en Samaria, en este monte? Los judíos dicen que allá, en aquel monte en Jerusalén. Y acá nosotros decimos que es aquí, en este monte en Samaria. Y el Señor Jesús le dice, la hora viene y ahora es, donde ni allá en Jerusalén ni aquí. La adoración al Padre es en espíritu y en verdad, no a través de una religión, no a través de un conjunto de leyes y de reglas. Es una relación íntima con el Padre por medio de Cristo. Y la tercera la tercera motivación del corazón. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a uno que está enamorado del dinero y que pueda entrar al reino de Dios por medio de Cristo. El amor a las riquezas, el amor a las posesiones, el amor a las cosas de este mundo hacen que Cristo te incomode en tu vida. Y lo que queda es mátenlo, quítenlo, háganlo a un lado. Y con este punto queremos terminar. Juan 12:37. Pero a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. A pesar de que había hecho tantas señales, no podían creer en Él.
Versículo número 42, nos brincamos. Con todas esas señales les importó más. ¿Quién es este? Les importó más mi religión, mi templo. Con todo eso, aún de los gobernantes, verso 42, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, no lo decían, se escondían para no ser expulsados de la sinagoga. Otra razón por la que Cristo incomoda, otra razón por la cual están viendo a Cristo, están viendo las señales, están creyendo en cierta manera como Nicodemo. Él vino de noche, se presenta con el Señor Jesucristo y como veíamos hace rato le dice: estas señales no pueden ser hechas si no estuviera Dios contigo. Pero la Biblia dice que era un discípulo de Cristo a escondidas, secretamente. Y no fue hasta después de la muerte de Cristo que le salió y le brotó el valor a Nicodemo para ir a recuperar el cuerpo del Señor Jesús ya muerto en una cruz. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos pone incómodos de Cristo? ¿Nuestros amigos? ¿Nuestros compadres qué van a decir? ¿El club al que pertenezco? ¿La gente con la que me reúno? ¿Ahí con los que ando? Si ven que yo ando con Cristo, me van a echar para afuera, ya no me van a querer, ya no me van a aceptar. Y con mi solo silencio, con el solo quedarme callado, estoy dando oportunidad para que hagan de Cristo lo que quieren. Prefiero quedarme callado y no sufrir una consecuencia, que me rechacen, que me hagan a un lado. Prefiero, por conveniencia, no decir absolutamente nada. Dice el mismo Señor Jesús: el que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Quedarme callado, no decir absolutamente nada, es de alguna forma permitir que hagan con Cristo lo que se les antoje. Gracias a Dios por su palabra. Dios, el propósito que tenía con la vida de Cristo, Él iba a tener que morir en una cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Pero las motivaciones en cada corazón iban a ser diferentes. Jesús, la piedra de tropiezo. Hay que quitarlo, hay que hacerlo a un lado. Número 2, mi religión. Mi religión. ¿Cómo es posible que todos los que formamos partes de mi religión estemos equivocados? Número 3, los intereses personales, el amor por el dinero. Las riquezas, el confiar en las cosas de este mundo, hacen que Cristo sea incómodo y de la misma manera lo voy a matar. Y aquellos que luego no decimos nada y nos quedamos calladitos, lo único que hacemos es estarnos haciendo a un lado para que entren y hagan con Cristo lo que sea. Oramos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, seguros estamos que si hubiéramos estado ahí en aquel momento, en algún grupo hubiéramos quedado nosotros, porque aún Pedro le negó, aún los discípulos le abandonaron, Judas le traicionó. Querer yo quedar fuera de esos grupos sería una mentira, sería una falsedad. Padre, perdona, Señor. Limpia nuestro corazón de todo pecado, de toda maldad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día. Hoy reconozco que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Hoy reconozco que Él es mi camino al Padre. Hoy reconozco que Él es lo que más vale para mí. Del mundo nada deseo en esta tierra. Y gracias, Señor. Gracias que vives en mi corazón. Y ayúdame, Señor, a tener el valor, la fortaleza de aceptar cualquier consecuencia, pero reconocer delante de las personas quién eres tú para mí. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Amén.